Estas elecciones son distintas a las que hemos conocido. Elecciones en pandemia. La derecha siempre reclama, exige libertad de mercado, un Estado chico, que no gaste y no controle. Así no manda el Estado, mandan los más grandes del mercado. Porque siempre alguien manda. En esta elección la derecha pide otra libertad. La libertad de vivir sin restricciones en tiempo de pandemia. La libertad de contagiar y entonces la libertad de matar. Ellos se van de viaje y exigen entrar cuando quieran y hacer lo que quieran. Y luego contagian. Y luego la gente muere. Eso están haciendo hoy. E hicieron durante toda la pandemia. Y seguirán haciendo en los próximos tiempos. Pasamos de la libertad de mercado a la libertad de matar. Esa libertad que piden está muy lejos de ser la libertad de los verdaderos liberales. Recordaba Edgardo Moca en una nota ayer en el Destape que el liberalismo es históricamente hijo del contractualismo, de ese contrato del que hablaba Rousseau, en donde todos renunciamos a una parte de nuestros derechos y se lo damos a ese Estado, o del que hablaba Hobbes, por el cual ciudadanos y ciudadanas consagraban la jefatura de un leviatán, según Hobbes, un monstruo imaginario que no es otra cosa que el Estado moderno. Los seres humanos establecen ese contrato con el poder para salir del estado de guerra de todos contra todos. De esa situación en la que, según el filósofo, existe continuo temor y peligro de muerte violenta, y la vida del hombre es solitaria, pobre, tosca, embrutecida y breve, dijo Hobbes, del periodo anterior al Estado. El Estado moderno se funda en ese mito. El liberalismo fue el sustento ideológico de su nacimiento y acompañó una larga historia en la que surge y se desarrolla la idea de los derechos humanos bajo el dominio político y social de la burguesía. Pero esta tradición no la comparte el neoliberalismo. Su ética no se centra en los derechos y las responsabilidades, sino en el lucro. El viejo liberalismo edificó una larga tradición de derechos y hasta supo, después de la Segunda Guerra, desarrollar el llamado Estado de Bienestar, que consagraba amplios derechos para el pueblo trabajador. La doctrina neoliberal terminó con esa tradición. Para los neoliberales la desigualdad, lejos de ser un problema que justifique la intervención del Estado, es la causa última del progreso humano. Ellos trabajan por la desigualdad. Durante mucho tiempo nadie discutió que había que respetar al otro para vivir en comunidad. Parar en los semáforos, ir por la derecha, no agredir al otro y, claro, no matarlo. Hoy, en épocas de pandemia, la derecha exige y pregona la libertad de contagiar. Es decir, el liberalismo alguna vez creó el Estado para evitar que cada uno haga lo que quiera y nos matemos entre todos. Y el neoliberalismo propone ahora que cada uno haga lo que quiera y nos matemos entre todos. Todo lo contrario a lo que decía el liberalismo. Esa derecha enardecida, integrada, liderada por los grandes centros financieros, las empresas de internet y redes y los grandes medios, ataca sin disimulos a cualquier país que se diferencie, Venezuela, Nicaragua, Cuba, pero también Bolivia y otros. El hombre de esa derecha internacional en la Argentina sigue siendo Mauricio Macri. Macri no está varado, Macri está en las sombras, pero es, a veces al lado, a veces en competencia con Mañeto, uno de los líderes de la derecha nacional. Mucho más que Larreta. La derecha hoy no discute proyectos en Argentina, hace lo que hizo el fascismo acá y en el mundo históricamente. Trata al adversario de corrupto, de ladrón, de dictador, lo degrada, lo demoniza y si puede, lo deshumaniza. Es importante entender que si Macri sacó el 41% luego de su agresivo gobierno, agresivo con los trabajadores, fue porque hay en el país una porción de la sociedad que quiere eso, que adquirió todos los vicios de la peor derecha.
Dijo Chomsky, la manipulación mediática hace más daño que la bomba atómica porque destruye cerebros. Está claro que el periodismo de guerra, que se potenció a partir del levantamiento del campo en 2008 y ya lleva 13 años, en su constante generación de odio, fue creando una sociedad vil, egoísta, cruel, agresiva. Esa porción de la sociedad tiene en una derecha horrenda su representación, con candidatos que van desde Sandra Pita a Sabrina Ahmetech, Fernando Iglesias, Franco Rinaldi o el Dipi. Buscan candidatos racistas, xenófobos y odiadores para representar a ese segmento de la población que ellos educaron estos años. Gente que odia a los pobres y piensa que el problema son los mendrugos que les tira el Estado. No les molesta que Techín haya recibido miles de millones en subsidios en los años de Macri en Vaca Muerta. Ni la fuga, ni la evasión, ni el contrabando. No odian a los ricos, odian a los pobres. Como les enseñaron en la tele. Esa es la propuesta. Esos son ellos. No hay proyecto, hay odio. Son peligrosos. Del otro lado está el Frente de Todos. La diferencia de calidad del gobierno es tan grande que hay sectores como la industria y la construcción que funcionan mejor hoy, en una pandemia que tiene 15.000 contagios y 400 muertos por día, hoy, que en 2019 con Macri sin pandemia. La diferencia entre Alberto, un hombre sensible, formado y de una capacidad de trabajo fenomenal, con el contrabandista vago que es Macri, es sideral. La estrategia electoral fue empoderar a Alberto, como corresponde, y buscar el centro, la moderación, con cabezas de lista moderados. Si se mira bien, se sigue la estrategia de 2019 y no hay por qué pensar que en 2023 cambie. En Argentina hay dos núcleos duros importantes, el kirchnerista y el odiador. En el medio hay poco, pero alcanza para ganar. Ese es el botín. Por eso Alberto y Larreta son los políticos de mejor imagen. A su manera, ambos son moderados. El problema que yo veo a futuro es que la derecha es muy eficiente en sostener y acrecentar su núcleo duro. El Frente de Todos, en cambio, tiene, por necesidad, dicen algunos, una estrategia que atenta contra la sustentabilidad de ese núcleo duro nuestro. La decisión de evitar conflictos, la carencia de una narración que entusiasme, que enamore, puede diluirlo. La misma moderación que nos puede llevar al triunfo hoy es la que puede ir desilvanando ese movimiento inquebrantable, estoico, que soportó las campañas de desinformación más grandes que hayamos conocido y llevó al triunfo a Alberto. La moderación, a la larga, puede corroer el núcleo duro. Ese es mi entender. Eso es el dilema de un Frente de Todos que necesitamos como al aire para enfrentar a esa derecha horrenda. Y me refiero al dilema del Frente de Todos, no al de Alberto. Y no es una crítica, es una reflexión, para que lo pensemos. ¿Cómo ganar elecciones y mantenerse unidos, pero con el poder suficiente para revertir los estragos que generó primero el macrismo y luego la pandemia? La pregunta más importante en la vida no suele ser qué, sino para qué. En este caso el qué es ganar las elecciones, el tema es para qué. Tener claro lo horrendo del enemigo es un paso, pero me parece imprescindible entender que si no se da respuesta a ese maravilloso colectivo social que es el kirchnerismo, la base electoral incuestionable del Frente de Todos, el triunfo se puede convertir en una alegría efímera y la derecha puede regresar pronto a gobernar la Argentina. Buenos días, esto es Navarro 2023. No hay que tomar a la ligera las diferencias que está habiendo en el seno de Cambiemos, Juntos por el Cambio, Junto, o la marca que le pongan en cada momento. Me parece que hay dos cosas que suceden a un tiempo. Una, la lucha por un liderazgo, es decir, después de la derrota de Mauricio Macri, es razonable
que haya otros que quieran ocupar ese lugar. El primero que se ve en el caso del PRO es Horacio Rodríguez Larreta, que de hecho tiene una de las imágenes más altas en el país de todos los políticos, y también el radicalismo, que ve su oportunidad de liderar esa alianza, esa coalición. Ahora, hay una segunda lucha subterránea que tiene que ver con distintas derechas que se expresan en el país. Macri forma parte de una derecha internacional, de lo peor de esa derecha internacional. Ha recibido concretamente y literalmente el apoyo de esa derecha internacional. Es el que mejores relaciones tiene con la Embajada de Estados Unidos. Su alianza en el país es con los sectores agropecuarios y de las empresas de servicios privatizadas, y ha mostrado ya cuando estuvo en el poder que es capaz de cualquier cosa, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito regional, en donde formó parte del golpe de Estado en Bolivia. Mauricio Macri tiene tanto poder que no solo tiene ese apoyo internacional, sino que en el país se adueñó de uno de los multimedios más importantes que hay, que es La Nación. Primero se pensaba que era solamente el canal de televisión, que no es un canal chiquito, se ha convertido en un canal importante, y ahora cuando uno lee la línea editorial del diario y ve incluso la diáspora de periodistas que quieren irse de ahí, se da cuenta de que también maneja la parte gráfica del grupo. Es decir, es un hombre de derecha poderosa que no se rinde y que quiere su lugar. Por el otro lado está la derecha tradicional, la derecha que representa Magneto en Argentina, y uno ve las diferencias que se expresan hoy entre Clarín y La Nación, más allá de que tengan algunos puntos concurrentes que tienen que ver con su competencia con el Frente de Todos. Hay dos derechas en pugna en la Argentina, es decir, nos estamos convirtiendo en un país en donde la derecha es tan grande que se expresa en dos posiciones, como mínimo, porque también aparece una ultraderecha, libertarios, como ellos quieran llamarse, representada por los Esper, los Milei y todos estos tipos que han aparecido, que se han quedado además con los peores personajes de la derecha de Macri, que buscan xenófobos, que buscan racistas, que buscan personas capaces de cualquier cosa y que piden la libertad total, prácticamente la disminución a un mínimo del Estado tal como lo conocemos. Es importante entender que esas cosas ya han ocurrido en nuestros países del mundo y el resultado no fue bueno. Les doy un caso que conozco bien, porque es un lugar a donde hay amigos, que es lo que pasó en Francia. En Francia, la gente progresista de toda la vida terminó votando a Macron para evitar que gane Le Pen. Es decir, tratemos de llevarlo a Argentina. Es como si nosotros un día tuviéramos que votar a Larreta para evitar que gane Macri o Bullrich. ¿Te cuesta imaginártelo? Eso pasó. Eso pasó. Eso pasó. Gente incluso, no solo peronista, gente de izquierda de Francia, que votó a Macron para evitar la ultraderecha. ¿Y por qué pasó eso? Bueno, pasó eso porque en Europa, luego de la caída del muro y de la ruptura del estado de bienestar, los partidos de derecha y populares se empezaron a parecer mucho. Costaba mucho notar la diferencia cuando gobernaban, por ejemplo, los Tories y los laboristas en Inglaterra, o el PP y los socialistas en España, y lo mismo ocurrió en Francia y en muchos países. Eso hizo crecer la antipolítica, por la decepción, por la desilusión, por no encontrar salida, y en la antipolítica se armó esa ultraderecha, que terminó fortaleciéndose y peleando con la derecha. Uno puede decir, bueno, estamos muy lejos de eso, porque la verdad es que el peronismo, un partido popular,
ganó con el 48% hace apenas 2 años. Sí, y después pasaron cosas. Hay un dato que hay que tomar en cuenta, que esa derecha violenta sacó un 41 después de un desastre, es decir, mostró una fortaleza tremenda al sacar el 41 después de ese desastre, que después vino la pandemia y que después hubo todo este reacomodamiento internacional y nacional. Me da la impresión de que para evitar que esto que sucedió en un montón de países de Europa, yo puse el caso de Francia, que es el que más conozco, y puse además lo horrible, ¿no? De que personas peronistas, digo peronistas porque muchos exiliados de acá que viven en Francia, o gente de izquierda, haya tenido que votar a un neoliberal para evitar a la ultraderecha. Me parece que la mejor forma de no llegar a eso es tener gobiernos marcadamente diferentes de lo que son ellos. Tener gobiernos marcadamente diferentes. Porque cuando hay dos opciones bien opuestas, es muy difícil que crezca la antipolítica. Porque hay para todos. Si nosotros, por cautela, por estrategia a largo plazo, entramos en periodos en donde uno genera un enorme deterioro y el otro mantiene el statu quo, es decir, no te recupera el deterioro del otro, se puede generar un clima de antipolítica que dé lugar a eso. En este momento, en parte ya está ocurriendo. Ya tenemos dos derechas, cada día más diferenciadas, y una ultraderecha llena de locos. Porque ese es el otro tema. En todos estos partidos está lleno de gente peligrosa, gente que tiene ideas retrógradas, repugnantemente conservadoras, ¿sí? Gente que reivindica la dictadura, gente que de alguna manera reivindica la dictadura cuando pone en duda la cantidad de desaparecidos que hubo, gente con declaraciones xenófobas, racistas, lo peor de todo. Eso está ahí, están compitiendo entre ellos, arman internas, tienen los medios más grandes del país. Cuando uno ve el Comscore de este mes, ve a Infobae, La Nación y Clarín, muy fuertes allá arriba. Los canales de televisión no hace falta que se los cuente yo la diferencia que hay. Entonces, ese problema está planteado. Esta disputa que estamos viendo es mucho más profunda que algunas diferencias personales, y en el fondo lo que subyace es el peligro de que un día tengamos que elegir, por ejemplo, por ponerle nombre, entre Larreta y Macri. Parece ciencia ficción, pasó en países en donde gobernó, por ejemplo, Mitterrand. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser muy diferentes a ellos, y que la sociedad vea que hay realmente una opción nacional y popular. Dale, Tano.